Bueno, buenas tardes. Nuestro tema a explicar hoy es índice de capacidad. Nuestro grupo está conformado por Jessica Martínez y quien les habla, Raúl Balbuena. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, el índice de capacidad se divide en dos: índice de capacidad potencial CP y índice de capacidad real CPK. Entonces, el índice de capacidad potencial CP. Cuando hacemos referencia al índice de capacidad, nos referimos a qué tan capaz es el proceso de producir las piezas de acuerdo a las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancias establecidos. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra en la parte inferior. En otras palabras, este índice de capacidad potencial lo que nos muestra es qué tan capaz es una máquina o un proceso de producir una pieza bajo las mismas especificaciones. Un ejemplo más didáctico para resaltar es, por ejemplo, una máquina que tiene que producir una pieza de 5 centímetros de diámetro. Entonces, con esa fórmula nos indica cuántas piezas con esa misma medida es capaz de producir la máquina. Y si pasamos al índice de capacidad real CPK, decimos que con el CPK conseguimos evaluar no solo si la capacidad del proceso es acorde con las tolerancias, sino la medida natural del proceso se encuentra o no centrada. Entonces, para ello, utilizamos esta fórmula que se encuentra en la parte inferior, que más adelante se las voy a explicar a detalle. Entonces, con respecto a los resultados del CP y el CPK, hay unas tablas estipuladas para saber lo que nos indica su valor. Si nos podemos dar cuenta, el valor del índice CP, si es mayor o igual a 2, la clase o categoría es de clase mundial, y la decisión nos dice que se tiene calidad 6 sigma, es decir, que el proceso cumple con las especificaciones y que es totalmente capaz de producir las piezas o lo que se vaya a realizar. Si es mayor a 1.33, decimos que es de clase 1 y que el proceso es adecuado. Si está entre 1 y 1.33, decimos que es de clase o categoría 2 y es parcialmente adecuado, que requiere un control. Si está entre 0.67 y 1, decimos que es de categoría 3 y no es adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis de proceso, requiere una modificación para alcanzar la calidad satisfactoria. Y si está por debajo de 0.67, se clasifica con el número 4 y ese nos dice que no es adecuado para el trabajo, requiere una modificación muy seria. Es decir, si nos ponemos a hacer una serie de piezas, ese proceso no es capaz de producir la medida establecida, entonces no vamos a cumplir. Entonces decimos, entre más controlada se tenga la variabilidad del proceso, es más probable que el producto cumpla con las especificaciones requeridas. Y después de eso, nos dice la interpretación del valor del CPK. Entonces, si el resultado nos da un número negativo, 0, o un número entre 0 y 1, nos dice que el proceso no cumple con las especificaciones. Si nos damos cuenta, en en la tabla nos muestra pues la variación que va a tener el CPK con respecto a los límites. Y si el CPK se encuentra entre 1 y es mayor que 1, decimos que el proceso cumple con las especificaciones. Y si nos da mayor que 1, es decir, que el proceso es mejor de lo requerido por las especificaciones. Es decir, todas las piezas que se van a fabricar van a estar muy cerquita, van a tener una variación mínima para producir las piezas. Bueno, después de eso, como lo mencionaba anteriormente, para la fabricación de un producto se rija una serie de especificaciones. Es decir, si el producto cumple con estas especificaciones, podemos decir que ese producto es de calidad. Si bien en todo proceso existe variabilidad, por ende se trabaja una serie de tolerancias para tener un control sobre estas. Pero, ¿cómo se mide el impacto de la variabilidad para las especificaciones? Entonces vamos a observarlo en el siguiente ejemplo. Bueno, entonces decimos, si deseamos conocer los límites de especificaciones que tiene una embotelladora para el llenado de envases de 350 mililitros, debemos conocer si su llenado se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Tenemos una tolerancia de más o menos 2 milímetros, como se muestra en la figura. Entonces, bueno, les voy a explicar
¿Cuál es la manera ideal para solucionar este tipo de ejercicios? Lo primero que debemos tener en cuenta es extraer la mayoría de datos posibles que nos sirvan. Entonces, lo que vamos a extraer es el límite superior, el límite inferior, la media o promedio y la desviación estándar. Entonces, aquí nos dice que la media o promedio son 355 mililitros y sus tolerancias es más o menos 2 mililitros. Es decir, a ese medio promedio le vamos a restar 2 para obtener el límite inferior y le vamos a sumar 2 para obtener el límite superior. Entonces decimos que si el rango es el límite superior menos el límite inferior, es decir, que estos valores se encuentran entre estos parámetros establecidos y los vamos a clasificar como estables. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que todo nuestro proceso se encuentre bajo control. Entonces seguimos. Dice, ya que se presentan variaciones en el proceso, debemos conocer la variación real de este. Por ende, esta nos muestra la distribución de los datos desde el punto central, o sea, desde la media, que es el punto superior de esta parábola. Mientras que la desviación estándar es la dispersión que presentan los datos. Entonces, bueno, entonces ya uniendo la variación real del proceso y la capacidad del proceso, para tener nuestro proceso controlado, nuestra gráfica nos tiene que dar así de esta manera, en donde la variación o la parábola se encuentre dentro de los límites superiores e inferiores. Y si nos damos cuenta, en la fórmula del CP trabajamos sobre el 6 sigma, es decir, que agrupará un poco más del 99% de los datos. Entonces debemos tener en cuenta una cosa. Si la media es menor al valor objetivo, los defectos se producirán porque el llenado de algunas botellas están por debajo del límite inferior, como lo vemos aquí en la tabla. Aquí nos damos cuenta que la media se nos movió al lado izquierdo, es decir, que vamos a tener una probabilidad de producir defectos por debajo del límite inferior. Entonces para eso se utiliza esta fórmula CPI, que es la media menos el límite inferior sobre el 3 sigma. Y por otro lado, si la media es mayor al valor objetivo, los defectos que producirá porque el llenado de algunas botellas están por encima del límite superior. Y para ello utilizamos esta fórmula que es el CPS, que es el límite superior menos la media sobre el 3 sigma. Entonces hay que tener una cosa importante acá en este ejercicio, que hay que recordar, con base en el estudio de la estadística, que el valor de Z es la desviación estándar, ya sea a la derecha o a la izquierda de cero en una distribución de probabilidad, como lo vemos aquí. Entonces nos podemos dar cuenta, eh, la media puede tomar cualquier dirección, pero esta dirección siempre va a regir al número menor. Entonces yo se los voy a explicar de una manera más didáctica con este ejemplo. Entonces, bueno, vamos a pasar a los cálculos. Como les mencionaba anteriormente, vamos a utilizar el CPK, el valor mínimo que nos da. Entonces, en este caso, vamos a coger la media, que son 355 mililitros, menos el límite inferior, que son 353 mililitros, y a eso le vamos a dividir 3 por sigma, que en este caso sigma es 0.00083. Entonces, ese valor nos dio como resultado 803,21. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con el límite superior. Entonces, vamos a coger el límite superior menos el promedio dividido a 3 por sigma. Ese resultado nos dio 803,21. Es el mismo para ambos casos en este ejercicio. Hay que tener en cuenta que el resultado menor que nos dé, ese resultado es el que vamos a evaluar en la tabla que les presenté al comienzo de las diapositivas. Entonces, una vez obtenido el valor del CPK, vamos a pasar a saber con qué probabilidad hay de producir un defecto en nuestro proceso. Para eso utilizamos la fórmula de Z, que esta fórmula de Z se divide en dos, que es el límite inferior menos el promedio sobre sigma, solo sigma.
para no confundirla con el del CPK, que el del CPK es de sigma. En esta de Z solo vamos a utilizar sigma. Entonces vamos a reemplazar datos. Entonces decimos que para el ZLTI decimos que es el límite inferior menos el promedio dividido sigma, que es 0.00083. Y ese resultado nos dio menos 2409,63. Y así lo hacemos en el ZLTS. Y ahora cogemos el límite superior menos el promedio dividido la desviación estándar. Para ello, reemplazamos los datos. Entonces nos da 357 mililitros menos 355 mililitros dividido la desviación estándar. Y este resultado nos dio 2409,63, pero nos da positivo. Para ello, vamos a utilizar una fórmula en Excel que se llama dis.nor.stand, en donde vamos a colocar el valor de z, o sea, estos dos valores de z, los vamos a colocar en Excel y vamos a aplicar esta fórmula sobre cada uno de ellos. Entonces, al momento de aplicar la fórmula de dis.nor.stand, nos dan estos dos resultados, 0.5323 y nos da 1. En el 2409,63 nos da 1. Entonces aquí hay un punto o un paso muy importante que es el siguiente. A este valor que nos dio ZLTS, lo que debemos hacer es lo siguiente. Coger 1 y restarle ese valor ZLTS. Entonces en este caso sería 1 menos 1, es decir, 0. Y a ese resultado se le suma este valor que nos dio ZLTI, que es 0.5323323. Entonces ese resultado es la probabilidad de producir un error en nuestro proceso. Entonces, es decir, aproximadamente el 5,3% del llenado de la embotelladora estará defectuosa en el proceso. Y sobre ese 5,3% debemos tomar medidas de acción pues para corregirlo. Un- una tabla muy importante a tener en cuenta es la interpretación de las desviaciones estándar. Es decir, si trabajamos con una desviación estándar, el resultado de piezas defectuosas serán 317 por cada 1000 y en fracción de defectos serían 0.3173 piezas defectuosas. Si vamos a trabajar con dos desviaciones estándar serían 45 por cada 1000 piezas y así sucesivamente. Por tres desviaciones 2.7 por cada 1000. Cuatro desviaciones estándar 63 por cada millón. Cinco desviaciones estándar que serían 574 por cada 1000 millones. Y si trabajamos con 6 desviaciones estándar, decimos que son 2 por cada 1000 millones. Entonces, a continuación, vamos a presentar un problema que está propuesto en las vías. Ah, no, antes de eso, adicional a eso, tenemos un índice de CPM que es este índice provee una media que refleja la variabilidad del proceso como la diferencia que existe entre la media del proceso y el valor objetivo de la especificación. Y para condensar los dos efectos de variabilidad, Taguchi implementó la fórmula que aparece en la figura reemplazando el 6 sigma por la fórmula tau. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor Taguchi? Es implementar una ecuación en la cual nos bote el índice CPM para reducir los cálculos anteriores. Entonces, es decir, utilizamos el tau, que es la raíz de la desviación estándar al cuadrado, más m, que es la media, menos n, que es el valor objetivo o el promedio elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a pasar a un ejercicio propuesto en las guías para desarrollar. Listo, dale, Jessica, ya puedes explicarnos el ejercicio, por favor. Listo, buenas noches. Entonces, como lo indicó mi compañero,
El índice es un cálculo estadístico sobre la capacidad del proceso. Este índice juega un papel fundamental en las plantas de producción al tratar de demostrar que un proceso, por ejemplo, de fabricación de tornillos sea viable y esté bajo control. Vamos a realizar un ejemplo de los que está en las guías. Entonces voy a leer el problema. El proceso de producción de chips para computadora de Meva Chaban Corp genera chips DRAM con una vida promedio de 1800 horas y un índice de desviación de 100 horas, perdón. Los límites de tolerancia superior e inferior son de 2400 y 1600 horas, respectivamente. ¿Es capaz este proceso de producir chips DRAM dentro de su especificación? Entonces, lo primero que debemos hacer es tener claro el valor del límite superior, que son las 2400 horas, límite inferior 1600, el promedio, que son 1800 horas, y la desviación estándar, que son 100 horas. Como la fórmula lo indica, entonces lo que vamos a hacer es restar las 2400 horas menos las 1600, este valor dividirlo por 6 y multiplicarlo por la desviación estándar, que son las 100 horas. Lo que nos indica un resultado, el índice CP de 1,33. Teniendo en cuenta la tabla que nos explicó Raúl anteriormente, teniendo este resultado vamos a saber que el proceso se encuentra en categoría 1, es decir, que está, digamos que adecuado dentro de sus especificaciones. Listo. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es saber el valor del índice CPK. Lo que debemos hacer es reemplazar los valores tal como nos lo está indicando la fórmula. Entonces, para el índice del límite inferior obtenemos un resultado de 0,66 y el del límite superior obtenemos un 2. Lo que debemos hacer luego es conocer el valor de Z. ¿Qué es Z? Z es la probabilidad de producir errores en el proceso. Entonces, nuevamente vamos a hacer el reemplazo de las fórmulas, lo que nos arroja el Z del límite inferior nos está indicando un -2 y el del superior nos está indicando un 6. Luego de eso lo que vamos a hacer es que con ayuda de la fórmula que nos indicó el profesor en Excel, vamos a saber cuáles son los valores para cada uno. Entonces, para el valor de -2, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Y lo mismo para el valor de 6. Listo. Entonces, como lo vemos ahí, una vez tenemos esos dos resultados, lo que debemos hacer es que al resultado que nos dio el de límite superior, le vamos a restar 1, como lo estamos mostrando ahí en la figura, y a este valor obtenido le vamos a sumar el valor obtenido de la fórmula en el índice de límite inferior, que es el 0,02275. Lo que nos indica, dándole respuesta al problema, es que teniendo en cuenta el índice CPK, podemos decir que el proceso es capaz de producir las chips DRAM teniendo en cuenta lo que hablábamos en la tabla, que está dentro del rango adecuado. Pero si este valor se llega a mover de izquierda a derecha, o sea, llega a tener alguna variación, lo que nos muestra el CPK es que el proceso no va a cumplir con las especificaciones y vamos a tener un porcentaje de 2,2% de índice de cometer errores en el proceso. Y ya, muchísimas gracias por su atención. Listo, muchísimas gracias. Cualquier duda o inquietud, puedes hacérnosla llegar por medio del profesor o por medio de un mensaje al grupo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.